hablando y pasándolo bien entre nosotros. Así que, sí, 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 sí. Antonio, tú como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Exactamente. Todo, os deseo lo mismo, ustedes como en casa. Buenísimo. Ponme una tacita de café ahí. Vamos a hablar. Bueno, pues nada, vamos arriba. Chicos, aquí estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña y sobre todo en este especial que estamos haciendo, entrevistando a todos los concursantes del programa Aventuras en Pelota. Pero bueno, en el día de hoy tenemos a un invitado que dio mucho juego o está dando mucho juego por su forma de ser, por su gana de cazar el caimán, por sacar de abajo sobre todo por el amor con quien, o sea, como empezó tratando a su compañera, eh, que de verdad yo me fijé en algo que ya lo hablaré más adelante, pero es la paciencia y el amor que tuvo con su compañera. Así que, Javi, aquí vamos a entrevistar en el día de hoy. Hoy no necesita presentación. El indio Antonio Benítez, una de las personas más destacadas de Aventura en Pelotas, que es de donde lo hemos conocido, pero hoy lo vamos a conocer mucho más porque es mucho más. Así es. Así que, Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder compartir este ratito con vosotros. Y aquí estoy preparado para lo que queráis. Yes, pues la primera pregunta que nos llama mucho la atención es, o sea, ¿quién es Antonio Benítez? Pero sobre todo, ¿por qué te llaman el indio Antonio? Que eso me llama mucho la atención. ¿Por qué es eso, Antonio? Pues esto es un sobrenombre, un alias. Me acompaña desde hace bastante tiempo. Ya desde mi más tierna edad era un indio. Eso yo siempre he estado muy unido a la naturaleza. Siempre pasaba mis fines de semana en una parcela que tenemos aquí en Andalucía, en la serranía, con mis tíos. Y siempre andaba haciendo arco, siempre andaba trapicheando por ahí en el río, bebiéndome a los árboles. Y ya siempre he tenido eso. Desde mi adolescencia, pues igual, siempre que podía nos escapábamos. Era un indio. Y parece un indio y todo el día está trapicheando. Y este nombre, ya cuando me inicié en el mundillo de la supervivencia, pues fue cada vez tomando más fuerza y ya pues me quedó el indio y es un sobrenombre, un alias que la verdad que me encanta porque me identifica mucho. Qué bien, qué bien. Oye, Antonio, porque de niño nosotros también hacíamos mucha, pero de adulto, porque tú, esto ha sido una parte de tu vida importante desde niño, pero que la has mantenido siempre. Es como, casi más como una filosofía. Y todo aquello de las tradiciones primitivas y el bushcraft. Y yo digo, bushcraft, ¿qué es eso, bushcraft? Digo, déjame preguntarle a Antonio lo que él, según él, ¿qué es lo que es eso de bushcraft? ¿Qué es eso de bushcraft? El bushcraft es una palabra de origen anglosajona, tengo entendido, que a fin de cuentas es el campismo de toda la vida. Salir al campo, montarte tu refugio con medios naturales o medios modernos, como puede ser tu poncho, ir con tu cafetera, hacerte tu cafelito, tu pescadita, y ir evolucionando en la naturaleza. Eso es campismo de toda la vida. Lo único, pues ahora se llama bushcraft, que es una palabra muy bonita, queda muy pro, pero es salir al campo y disfrutar de la naturaleza de siempre. Eso siempre ha sido así. Tú sabes, Antonio, que ahora la gente no corre, la gente hace running. ¿Sabes? Sí. Vamos a ponerle nombre en inglés a todo cuando correr No es igual, no es igual, no es lo mismo. ciertamente al final bushcraft es esto, es salir al campo, igual que ir de trekking, para senderismo,
igual que salir a correr es running, y es otra palabra más que hemos adaptado a nuestra lengua, que es preciosa, por otra palabra inglesa más. Antes era el Día de Todos los Santos y ahora es Halloween. ¿A dónde va a pelear? Mira, Antonio, haciendo un pequeño de background acerca de ti, vimos que tú, pues, eres fontanero de profesión, pero tú dedicas gran parte de tu tiempo al estilo de vida primitivo. Pero, claro, la pregunta es, ¿qué te llevó realmente a interesarte por estas pues, tradiciones primitivas y el bushcraft? Y es una pregunta, ¿verdad? Pero la otra también es, realmente algo que hemos visto todos, es índice de supervivencia primitiva, pero realmente, ¿qué es? O sea que aquí te dejo dos preguntas en uno. Vale, respondiendo a la primera, mi interés por el primitivismo es algo que traigo desde antiguo, porque ahora se considera primitivismo a ciertos trabajos de algunos sí son muy primitivos, como es la elaboración de herramientas a partir de piedras, pero no hace tanto, y me remonto apenas 50 años atrás, aquí en la zona de Andalucía. Yo creo que esto está extendido por todo el mundo. Bueno, hay países, hay lugares donde no hay otra cosa más que primitivismo, pero ahora se ha perdido ciertas tradiciones, por ejemplo, la cestería, la cordelería con fibras vegetales, un mogollón de oficios antiguos que, por desgracia, gracias a la tecnología, se han perdido. Entonces, no es algo tan antiguo el primitivismo. Nuestros abuelos sabían hacer cestas, sabían hacer cuerdas, sabían moler el grano para hacer pan, sabían hacer pan, y había una cantidad de oficios y de necesidades que se cubrían con estas tradiciones. La lástima es que en los últimos 50 años esto se ha perdido. Ya hay muy poca gente que se interese por hacer una cesta. ¿Para qué voy a hacer una cesta si me compro una en el chino que me cuesta 3 euros? Pero es triste porque al final nos estamos volviendo tan industriales que no valoramos lo bonito que es pasar 4 o 5 horas haciendo una cesta exclusiva, hecha por ti mismo, trabajada con unas manos, que no la ha hecho una máquina. Entonces, rescatar esos oficios antiguos, esas tradiciones, es lo que a mí me inspira a hacerlas, porque al final, cuando los últimos artesanos mueran y sus herederos en conocimiento no han asimilado eso, ese oficio va a desaparecer. Hay muchas fuentes de información hoy en día, YouTube y demás, que te ayudan mucho a ir rescatando estos oficios, y el que se interese por ellos puede aprenderlo. Eso yo mismo he aprendido muchas técnicas a través de la tecnología, ¿no? Podemos llamarlo. Pero esa es mi lucha, de que no se mueran las tradiciones y seguir manteniéndolas y compartiéndolas con todo aquel que puede y que quiere y se interesa por aprenderlas. Esa es una pregunta. Lo del índice de supervivencia primitivo, Sí, sí, eso. pues realmente es una puntuación que da unos jueces, unos expertos que tengan los creadores de Aventura en Pelota, y es donde valoran tus conocimientos y te puntúan a raíz de eso. ¿Que te sale bien? Tu índice de supervivencia primitivo crece o tu índice de supervivencia primitivo baja. Esto es como una medida, un baremo que tiene el formato para medir las habilidades de cada persona. O sea, es una cosa propia del programa, ¿verdad? No existe algo, no existe un índice oficial, una cosa así, ¿no? Claro, ellos según cuando haces el programa, haces el casting y demás, te piden una serie de vídeos donde tú demuestras un poco tus habilidades. Entonces entiendo que basándose en eso, ellos te valoran de una manera. Y Antonio, o sea, ¿y cómo tú compaginas tu vida de fontanero con este hobby o este estilo de vida también paralelo? ¿Y por qué decidiste continuar esta tradición de nuestros abuelos a no ser alpinista o escalador o lo que sea? O sea, ¿por qué supervivencia? Yo soy una persona súper inquieta.
Entonces, soy escalador, soy corredor de montaña, practico algo de surf, he hecho kitesurf. Yo he tocado muchos deportes en mi vida, pero siempre en relación con la naturaleza. Ya os digo, desde pequeño estoy conectado con la naturaleza. Entonces, mi Ok. espectro engloba muchísimas cosas que casan perfectamente unas con otras. Gracias a mis salidas en la montaña, un pequeño percance en la montaña, decidí investigar acerca de la supervivencia. Yo la supervivencia hasta hace aproximadamente unos 10, 12 años, pues realmente no sabía ni que había escuelas de supervivencia, nunca había curioseado este mundo. Fue otra puerta más que se me abrió, que compaginaba perfectamente con mi forma de ser, con mi curiosidad por estos oficios antiguos y estas tradiciones, y descubrí un nuevo mundo que resulta que es hoy por hoy de mis mayores aficiones. O sea, que fue de un percance en montaña. Estoy curioso, Antonio. Tú puedes compartirme. Hasta yo quiero saber, Antonio. Claro, ¿Qué te además pasó? es una cosa súper bonita porque le puede pasar a cualquiera. Pues fue una salida a la montaña granadina, al Picón de Jerez concretamente, donde fuimos un grupo de amigos, algunos más montañeros, otros más senderistas, un grupito muy peculiar, donde había de todo, niños, mujeres, hombres. Íbamos un día a la montaña. No recuerdo ahora mismo el Picón de Jerez qué altura tiene, pero anda por 2000 metros, cosas así. Ya podemos entrar un poco media montaña, alta montaña, ¿verdad? Pues fuimos a pasar el fin de semana a un refugio Posteiro Alto, muy bonito, y íbamos con una previsión fantástica, unos 3000 metros, me dice mi secretario, la tengo por aquí. Oh, Antonio, 3000 metros es 3000 metros. Sí, pues ya estamos hablando de alta Montaña. Correcto. Con una producción meteorológica fantástica. No íbamos ni con la idea de que íbamos a encontrar nieve. ¿A qué fecha sería esto? ¿Enero, febrero? No. No recuerdo la fecha, ha pasado ya mucho tiempo. Y bueno, íbamos en un plan de que no esperábamos ni nieve. ¿Cuál fue la sorpresa cuando llegamos allí? Pues que había 60 centímetros de nieve. Yo fue la primera vez que vi la nieve. Yo soy andaluz, yo vivo al sur, en la zona de Málaga, y yo no había visto la nieve más que 15 centímetros de nieve, si se puede llamar eso nieve. Aquello fue una súper sorpresa para todos. No íbamos ni con preparos de ropa, yo iba con unos tenis, pantalones, Ni violet. nada. Había algunos compañeros que se iban un poco más preparados porque su intención era hacer un barranco. Al final su sorpresa es que había cascadas de hielo y tal. Pero bueno, la mayoría éramos senderistas, domingueros, lo podemos considerar. Y bueno, pues venga, vámonos para arriba, que el día era maravilloso, el cielo despejado, los pajaritos, las mariposas, idílico. No se puede ser más idílico. Bueno, vámonos. Empezamos a andar todo el grupito y a la mitad de la caminata ya había los más jóvenes, algunos cansados, algunas mujeres también se encontraban un poco más cansadas. Y bueno, hicimos algo que no se debe de hacer, que es que partimos el grupo. Otro compañero y yo, que él tenía más experiencia en esa zona, la conocía previamente y demás, nos faltaba poco para llegar al pico. Vamos a subir y ahora bajamos, además era todo súper evidente, ya os digo, el día era maravilloso. Las cosas que pasan, empieza a aparecer ese mar de nubes en la distancia, precioso. Tú estás por encima de las nubes, qué bonito es todo. Bueno, seguimos subiendo, ya empezaba a haber zonas de hielo, ya empezaba la montaña a mostrarte su verdadera cara. Y bueno, pues subimos arriba al pico, qué bonito, hemos coronado, estuvimos ahí un ratito y entró el mar de nubes y ya no sabíamos distinguir qué era nieve, qué era niebla y el marrón empezó. Todo esto pues se te compra de las 4 de la tarde, cosas así. En invierno sabemos que es 5:30, 6. Antonio, eso te iba a decir en el punto de acostarse ya a las 4 de la tarde. Lo habrán corto, no recuerdo bien la fecha, pero sería
invierno, un febrero, marzo, por ahí más o menos quiero recordar, no me acuerdo bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Voy a añadir aquí un dato porque es súper clave. Otro grupo de senderistas también coronó prácticamente al mismo tiempo que nosotros. Estuvimos conversando allí un poco y ya dijimos, bueno, nos vamos. Bueno, ¿qué hace? Pues un día fantástico, había subido mucha gente a ese pico en concreto y había una huella en la nieve bastante evidente. Bueno, bajamos por la huella. Fuimos bajando y cada vez la huella se estrechaba más, cada vez iba cambiando todo, hasta que llegó un punto que nos dimos cuenta que la huella que estábamos siguiendo para bajar era una huella de subida de una persona Ay. y un perro. Me di cuenta, yo soy un tío observador, digo, compañero, por aquí vamos mal, ¿eh? Sonaba agua, claro, había algún arroyo corriendo debajo de la nieve. Digo, yo en la subida no he percibido agua. Compi, estamos todos perdidos. Bueno, tenemos que bajar. Tenemos que bajar, se está haciendo tarde, aquí hay que bajar, buscar los pinos y para abajo, para abajo, para abajo, que tenemos que perder altura. Jugarte la idea con una zapatilla de deporte y un pantalón vaquero. Ay, ay, mi madre. Un frontal. Eso suena a desastre por todos lados, Antonio. Total. Desastre total. Bueno, bajando, ya empezamos a meternos en una zona de hielo, ya hablé con mi compañero, digo, mira, yo siempre he tenido un buen ritmo caminando, estoy muy frío, psicológicamente muy bien, dime. Yo necesito hacerte una pregunta muy personal. Es que yo me estoy imaginando ustedes en Bamba, en Vaquero, perdido, el sol acostándose, el frío llegando, la nieve, y yo me imagino a tu esposa. Yo te lo dije. ¿Qué haces por aquí? Tú siempre con lo mismo. Mira dónde estás. Y tú me imagino diciendo, ¿qué me estoy imaginando, eh? Y tú me imagino tú diciéndole, cariño, tranquilo, que todo está bien. Y tú dentro de ti, ¿todo está bien? ¿De qué coño? Perdido. Y yo, es que me estoy imaginando, me lo estoy imaginando. Fue una situación bastante complicada, ¿eh? Mi esposa y los amigos pues bajaron, ella iba en el grupo que bajaron y estaba en el refugio cagados porque había conciencia del marrón en el que estábamos metidos. Y bueno, pues hablando con el compañero digo, mira, por aquí no podemos seguir, ahí hay unos barrancos de hielo que nos vamos a matar, vamos a subir para arriba. He visto una lasga grandísima, digo, he visto una lasga grande ahí y mi cabeza decía, nos vamos a meter ahí, vamos a levantar unas paredes de nieve y piedra y vamos a pasar la noche aquí sí o sí. En ese momento mi compañero cayó en el silbato del cierre de la mochila y empezó a pitar. Pi, 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 pi. Y nos respondió otro silbato más arriba en la montaña. Ya sabes quién era, ¿no? El grupo que estuvo con nosotros en la cima. Y la misma huelga, estábamos pues 5 personas en la misma situación. ¿Cuál fue la suerte? De que el otro grupo llevaba un GPS Garmin E320, que no se me olvidará en la vida, pero no sabían utilizarlo muy bien. Con lo Mi madre, Antonio. cual iban por la huella que nosotros íbamos también siguiendo. Nos unimos allí los 5, nos calmamos un poco, recapitulamos, mira, estamos tal. Empezó uno de los chicos a mirar el Garmin, pom, hasta que dio con la ruta de bajada. Ya nos pusimos en la ruta, en el track, y ya fuimos bajando, prácticamente haciéndose de noche, ya fuimos bajando con el track del Garmin. Cuando ya a lo lejos, quizás a 4 o 5 kilómetros, ya se apreciaba la luz del refugio y ya venía un grupo de rescate subiendo una hilerita de luces, subiendo por el camino oficial, digamos, en busca de nosotros, porque ya habían hecho su capitulación allí en el refugio y dijeron, vamos, porque se va a liar la gorda. Y la cosa es que faltaban 5 personas. En el refugio pues había datos de qué personas había ese día en el refugio, quién dormía, quién había salido. Entonces ya se dieron cuenta de que faltaban 5 personas y se organizó equipos de rescate, equipos de búsqueda. Y ya se había avisado Guardia Civil, ya el protocolo de rescate ya Dios estaba. mío, Antonio. Y entonces ya me di Como cuenta, que digo, rápido, ¿eh?
Y sí, fue súper rápido porque ese día en la montaña había gente profesionales y la gente se movió, la gente sabía en qué situación estábamos y fue una organización espectacular. Y bueno, la cosa quedó así, pero que podía haber terminado muy, muy mal. Y ahí se me despertó a mí ya una curiosidad de decir, bueno, ¿qué se hace en estos casos? ¿Cómo hay que protegerse en la montaña? ¿Cómo se monta un refugio en la nieve? Y se me despertó la curiosidad por indagar acerca de la supervivencia. Y ahí empezó todo. Exactamente. Sí, me pasa mucho eso, que cuando tengo una situación en montaña, cuando bajo, digo, o sea, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué fallé? Claro, Uno se pone a pensar como que, ¿y si hubiera tenido que quedarme ahí? Jordi y yo hablamos mucho de eso en la montaña. Jordi, si no hubiera pasado esto, ¿qué hubiéramos hecho? Porque no estamos preparados, ¿sabes? claro. Y sí, que grave. Pues, Que estoy lento, digo, ¿cómo reacciono si mi compañero se hubiera caído? Si nos hubiéramos perdido de verdad, ¿cómo pasamos la noche? Extremadamente preparados venimos. No traemos ropa adecuada, no llevamos una triste manta térmica, un paquete de tabaco cada uno y yo creo que ni agua, ni un frontal. Antonio, ahí me doy cuenta de que hay que estar preparado para cualquier situación. Y dije, bueno, pues tiene que haber gente que se dedique a instruir y a enseñar cómo practicar y cómo resolver esas situaciones. Y ya cuando empecé a investigar y con una escuela de supervivencia aquí en Marbella, estamos hablando de la escuela de Anaconda, del maestro José Miguel Ogaya, y ya empecé pues en este mundillo, ya empecé yo a formarme y cada vez a curiosear más, y ya os digo, encontré una de hoy por hoy es mi mayor pasión, el tema de la supervivencia, el bushcraft y el primitivismo. Pero déjame decirte, Antonio, ¿eh? Y ya como empezamos a entrar en el tema de aventura en pelota, déjame decirte que yo quisiera algún día que tú, por favor, me invites a tu centro, porque yo he visto en tu Instagram que, unas fiestas que se arman, que el otro día hicieron lomo al horno. Eso es lo que te llama la atención, Jordi. Te llama el lomo la atención. Bueno, Eso es. sí, es verdad. Antonio, Te voy a poner aún más largo y te voy a decir que hago unas paletillas de cordero al hoyo que se hartan las lágrimas. bueno, Jordi, vamos a darnos ese viaje, vamos a visitar. Mira, Javier, tenemos un trato. Antonio, ¿cómo llega la aventura en pelotas a tu vida? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo se enteran de ti? Pues la llamada vino a través de un gran amigo mío, que es el señor Manuel Cámara del Río. Güey, tú eres amigo de Manuel. Muy buen amigo. Yo he estado colaborando con Manuel varios meses en su escuela de supervivencia en Canarias. He vivido en su casa, me ha acogido como si fuera un hijo suyo, aparte de un... Y yo tengo un grandísimo trato con Manuel. ¿Qué pasa? Que yo soy un tipo... No, que yo también. De hecho, lo entrevisté aquí en mi canal. A Mano. ¡Qué coincidencia! Entonces, a través de Manolo, porque yo soy un tipo súper despegado de temas de redes sociales, Facebook lo tengo ahí, llevaba años sin usarlo, no tenía Instagram hasta primero de 2024 que me hice el Instagram, tengo canal de YouTube hace 6, 7 años, pero no le doy mucho movimiento porque mm, no le saco yo esencia a este temita. La verdad que si antes hubiera empezado a hacer cositas, que ahora me gusta mucho grabarme mis vídeos y hacerme mis temillas, pues sería un tipo bastante más conocido en este mundillo. Pero era algo que no ha ido nunca conmigo. Bueno, entonces, cuando empezaron a crear el formato España, digamos, pues se pusieron, tengo entendido, creo, que se pusieron en contacto con lo primero, escuelas de supervivencia española. Entonces hablaron con Manuel. Mira, buscamos este perfil y tal, y Manuel les dijo, po, tengo uno que va con el perfil vamos, que esto está creado para él. Y me llamó Manolo. Indio, mira, pasa esto, me llaman de Warner, tal, quieren hacer aventuras pelotas. ¿A ti te interesa esto?
Digo, pues me lo creí porque era él, porque si me llama alguien y me dice te llamo de la Warner para aventuras pelotas, le digo, anda, ya que está hablando. Digo, ostras. Sí, sí me acuerdo, no, claro, estoy en pelota. Le digo, ostras, Manuel, yo soy súper fan de este programa. Pues la verdad que me encantaría, porque siempre que lo veía en la tele, digo, hostia, yo iría a aventura en pelota sin pensarme. Y así empezó el casting. Hice mi casting, iba pasando, iba mandando vídeos y nada, pues así es como me surgió. Madre mía. Qué Tú sabes qué que, interesante. ¿tú cómo te preparaste para aventuras en pelota? Porque por entrevistas que he hecho antes, porque por lo que nos comentó a José, ustedes no sabían que iban para la selva. O sea, además, no sabían ni siquiera que iban para Colombia, que se dieron cuenta estando en el aeropuerto cuando vieron un letrero que decía Colombia. O sea, ¿cómo tú te preparas para esta aventura? Yo realmente a nivel preparación solo estudié algo de botánica. A mí me daba el pálpito que podía ser Latinoamérica. Ok. Amazonas. Yo me imaginaba que era la Amazonía. Pues ya os digo, soy fan del programa y presentía que podía ser zona del Amazonas Ya. o Latinoamérica, porque he visto que muchos de los 21 días se hacen en zona de selva, por el tema de que Sí. hay bastante recursos, hay bastante agua. Entonces, a mí me daba ese pálpito. Entonces decidí apostar por la botánica selvática. Y mayormente lo que hice fue leer bastante acerca de palmeras. Sé que iba a dar con muchas palmeras si fuera zona selva. Pues va a haber muchas palmeras, estudié diferentes tipos de llames, yautía, malanga, sango, plantas que me podían ser útiles en este tipo de... Claro, de botar calorías y todo eso. Comer, cualquier cosa. Sí. Después, temas de cacería, pues practico el trampeo, tema de pesca, practico la pesca primitiva. Entonces, son conocimientos que por suerte y dada mi afición ya tengo. Construcción de refugio, pues también. Yo ya lo tengo. Entonces, me centré prácticamente, mi preparación fue estudio de botánica, que después tampoco me sirvió de mucho porque el tipo de selva que estuvimos no era tan amazónica, por decirlo de alguna manera. Pero Es esto, claro, que como no sabes dónde la vas. verdad que al final tuve y la verdad que aprendí muchísimo de esta preparación. Me preparé un poco tema de alimentación, yo soy una persona muy delgada y intenté ganar peso. Una vez que ya me confirmaron, Antonio, estás dentro. Pues lo que intenté fue ganar peso, que me costó bastante. Yo siempre ando entre 72 y 73 kilos y conseguí ponerme casi en 80. Pero comiendo tocino, comiendo Muy bien. a los guarros. Y intenté bajar mi consumo de azúcar para no tener esa carencia de azúcares cuando llegara el momento. Para acostumbrarte, claro. Claro. Ya sabéis que llevamos una dieta hipercalórica, hiperazucarada, y en mi experiencia sé que esas azúcares pasan factura cuando tu cuerpo no las tiene. Entonces intenté Claro. bajar mi consumo de azúcar. Soy muy dulzón, me encanta el dulce. Entonces intenté rebajar. Cafecito sin azúcar, cafecito sin azúcar. Exactamente. Entonces intenté llevar una dieta súper sana de hidratos de carbono, proteína y bajar mi consumo de azúcar. Son las preparaciones que hice. No me centré más porque ya mis actividades están muy trabajadas, fijado, Preparado ya. cantidad de pruebas. Entonces yo sé cómo va a responder mi cuerpo ante la falta de comida, porque yo por puro placer he estado 15 días sin comer hace unos años, por ver qué hacía mi cuerpo. A nivel físico. Y si hiciste, y me interesa, ¿hiciste un ayuno total? O sea, ¿a líquidos o cómo? ¿Cómo hiciste? Hice un ayuno total durante 15 días, solo tomaba líquido y fue a la vez un ayuno depurativo tomé sirope de arce, estuve leyendo que era un depurativo y tal, y decidí hacer una depuración en mi cuerpo y experimentar un poco a ver qué hacía el cuerpo. Y estuve 15 días
sin comer absolutamente nada. Líquido, agua, infusiones y 1,5 litros de agua con sirope de arte. Yo quiero hacer eso. Antonio, yo quiero hacer eso. Bien. Tu experiencia. Primeros días, un poco falta la comida. 3 días, tal. A partir del tercer, cuarto día, ya no te acuerdas tanto de masticar y de degustar, porque al final estás hidratándote y ya empieza la comida a ser una prioridad o a ser una necesidad. Eh, Te vas dando cuenta como tus ojos se van aclarando. La lengua, cuando empiezas el tratamiento, se pone un amarillento feo, ¿no? Un color extraño. Y te vas dando cuenta como tu lengua, tus encías van cogiendo un color súper... Tus labios van cogiendo un color súper bonito. Vas viendo como tu cuerpo se está desintoxicando realmente, ¿eh? Y a nivel psicológico es sorprendente lo rápido que piensa. De hecho, en esa época yo era capataz, tenía un grupo de compañeros, de gente a mi cargo, muchos problemas y resolvía los problemas súper rápido. Era una viveza, una capacidad de pensar muy resolutivo, muy rápido. Me quedé muy sorprendido de esta experiencia. La recomiendo de verdad hacerlo porque es algo es beneficioso. He escuchado mucho sobre ello. Sí, sí. Oye, Antonio, tengo una pregunta. Adelante. Sí. No, y te preguntaré de esto más adelante cuando lo haga. Pero, oye, vi en tu Instagram, te vi corriendo un maratón en chanclas. Pa- Hace años, explícame esto y también, y veo que las chanclas creo que te las haces tú. No sé, Correcto. explícame esto. A ver. Esto es otra historia más. No sé si tenéis mucho tiempo, pero No, adelante, todo el tiempo del mundo, adelante. hace años, quizás 8 o 10 años, un poquito más, porque todavía India no, mi hija tiene 8 años. Vamos pues casi al parejo que empecé la supervivencia. Empecé a correr. Nunca había corrido. Y a través de otro gran amigo, pues empecé a iniciarme en la carrera, en el running. Y al poco de empezar a correr, me lesioné, una caída que estuve escalando y me hice un esguince de tobillo importante. Y estuve 15 días que tirado en mi casa, en el sofá, con el pie en alto. Y me regalaron un libro que se llama Nacidos para correr. Uy, ya lo conozco. Me suena ese. Y bueno, leyendo el libro descubrí que hay unos indios nativoamericanos, bueno, son de México, de la garganta del cobre en Nuevo México, que los tíos son unos máquinas de correr. Corren distancias inhumanas, o lo que yo pensaba que era inhumano, con chanclas, que estas chanclas se llaman guarache, y son unas sandalias fabricadas a partir de la cubierta de los neumáticos de los coches. Y empecé a ver que la carrera descalza o con este tipo de chanclas, pues se te cargan menos las piernas, sufre menos las rodillas, tiene una serie de beneficios. Es correcto. Hay un tema ahí. Aquí con esto se desbloquea un tema grandísimo. El tema barefoot y todo esto y cómo vamos los calzados, como desde pequeño los calzados nos quitan la habilidad de que el pie se desarrolle con toda su musculatura, los dedos. Acá desbloqueamos un tema fuerte aquí, pero bueno. Pero Además, continúa. doy fe como corredor minimalista de que es así. El cambio de mi pie desde que empecé a practicar este tipo de carrera fue increíble. Los dedos se abren. Es que date cuenta que al final tenemos el pie metido en una funda que no permite que el pie se desarrolle. Correcto, Claro. correcto, Javier. Y bueno, pues como yo... Como que tuviéramos las manos en un guante. Es como que tuviéramos manos en un guante. Imagínate que tuvieras manos en un guante todo el día así. Totalmente. De eso cojo otro hilo, pero los japoneses, el pie pequeño para ellos era bonito y le doblaban los pies a las niñas desde pequeño para que el pie fuera más pequeño. Para allí.
La Geisha, sí. Yo he visto, pero horriblemente, ¿eh? Wow. Así como yo comento, yo antes de hablar algo lo experimento y después doy la versión desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia. Bueno, pues empecé a correr descalzo y empecé a correr con guarache. Cambió mi forma de correr, cambió mi distancia, era capaz de correr más distancia, me lesionaba apenas nada y todo era en beneficio desde que empecé a probar el minimalismo. Y cada vez pues me fui metiendo más hasta el punto que he hecho carreras urbanas de 10 kilómetros por asfalto descalzo. He salido a correr tiradas de 40 kilómetros, he hecho maratones con las guaraches, he hecho un montón de pruebas que se puede. Y lo de la carrera esta, pues justamente un mes antes de ir a la aventura en pelota, hice un trail de montaña cada aquí en Marbella, que es durísimo, y decidí ir con chancla. Y me apeteció a mí irme con la chancla a un terreno trialero máximo. Y lo hice en 42 kilómetros de montaña con una guarache que era una chancla del Cooper, que fueran Tú eres mi ídolo, tú eres mi ídolo. Pero cuando tú llegaste a todo esto trail runner dando brinquitos, saltitos, con la malla aquí en los brazos, es súper tecnológico, preparado, el mega reloj, la barrita de nutrición de 100 euros, y tú llegas con tu... Oye, Antonio, lo que me han dicho, pero ¿y a dónde va este? Lo que se tiene que preguntar es ¿a dónde voy yo? No, es lo que tiene que preguntarse los corredores, ¿a dónde voy yo con 1000 euros de chancla y este anda con los guaraches? Y yo, hubo un tiempo que yo corría con el pantalón de atletismo, sin camiseta, con la chancla, y en vez de llevar una camelback, llevaba una calabaza del peregrino llena de agua. Era corredor minimalista al máximo, pero que yo no soy el único loco. Yo tengo en el sentido de la carrera, está Kilian Jornet, una referencia. Kilian Jornet es una máquina. Claro, claro. Antón Kuprika, otro tío que se tira allá a la montaña con los pantalones de atletismo y unas zapatillas mínimas. Entonces yo tomé eso referencia y todo esto, repito, después de leer Nacido para Correr, que abrió otro mundo nuevo a mi alcance. Y descubrí que hay cosas que son primitivas, porque al final el ser humano está hecho para eso, para correr. Y nuestros dedos nos ayudan a mantener el equilibrio y una cantidad de beneficios tremendo. Os recomiendo que lo probéis. no, Antonio, hablaremos. Tú vas a ser muy referente mío de muchas cosas, ya veo. Yo creo, Antonio, que contigo vamos a hacer varias entrevistas de diferentes temas, porque correr 10 kilómetros en asfalto, dice, No, tenemos que hablar de eso solamente. nada es Pero bonito. bueno. Fijaros otro dato, a partir de esta experiencia que os cuento, hice media maratón en Sevilla, de normal, de asfalto, hice una maratón de asfalto, que los 5 últimos kilómetros en ambas pruebas los corrí descalzo. De hecho, corrí la media maratón y la maratón con la Five Finger. No sé si conocéis el zapato Five Finger. Y a partir de ahí me tiré a la montaña y en un par de años he llegado a correr carreras de 150 kilómetros en 33 horas. Vamos, que físicamente tú estabas preparado para el reto. Yo, futológicamente y físicamente, no tenía nada que preparar. Habilidades, pues tengo muchísimas habilidades, por fortuna. Entonces, mi preparación para aventura en pelota fue más que nada alimentaria y me centré en el estudio de la botánica, que me encanta la botánica, y me centré prácticamente en eso. Ahora, Antonio, te llevan, como te montan, pero tú no sabías que iba a Colombia, ¿no? Te montan un avión, No te enteras que va a Colombia en la salida, Solo intuición. llegas allá, te ponen, no sé exactamente cómo funciona, te ponen a elegir una herramienta, ¿no? 2 herramientas se ponen a elegir, ¿verdad? Bueno, Son 2 herramientas más el caso. ¿Cómo funciona? ya desde aquí, desde España, durante los castings y demás, te dicen cuáles serían las 4
herramientas que tú te llevarías, ¿vale? Y lógicamente, yo creo que todo el mundo dice lo mismo. Dije, en primer lugar, me llevaría un machete. En segundo lugar, me llevaría un ferrocerio. En tercer lugar, me llevaría una mosquitera. Y como cuarto lugar, pues me llevaría algún tipo de cordura, de cordelería. Dentro de esos 4 objetos que tú escoges, ellos seleccionan lo que te dan. Ah, espera. Vea. Entonces, tú tienes 2 herramientas. Ellos lo seleccionan. Yo no sabía hasta que no vi mi bolsa, no sabía que iba a tener. Espera. Entonces, claro, o sea, tú escoges 4, ¿no? Y de esos 4 ellos cogen 2. Correcto. En mi caso, O sea que debajo, ellos ya saben, como son parejas, ellos ya saben las 4 que hay entre las 2 parejas. correcto. Ey. En nuestro caso, Mm. yo llevaba mi herramienta de corte, mi machete y el ferrocerio. Y Alba llevaba otra herramienta de corte, su machete y la mosquitera. Y la olla va por defecto. La olla, sí o sí, la pone el programa, que de eso en las últimas versiones de Aventura en Pelota, la olla suele ir siempre en el kit básico. Ellos te dan tu bolsa, la olla y el mapa. Ok. Que sin la olla, Antonio. Solo he visto que no hay olla cuando hay bambú. Si hay bambú, hay muchos participantes que no llevan olla, pero tienen la posibilidad del bambú. El bambú es un contenedor perfecto, se puede hervir agua y demás. Se vierte agua del bambú. O sea, tú lo pones al fuego y hierve. Y en la caña común. Antonio, una pregunta súper fuera de tono, pero no que alguien, un viewer me comentó, me pidió que se la preguntara a alguien de ustedes, pero realmente se me ha olvidado preguntárselo a los otros participantes que traigo a ti. O sea, esta pregunta es nueva. Y es un tema de logística. Tú sabes que, bueno, en Estados Unidos Discovery Channel o National Geographic, aquí es HBO quien lo transmite, pero hay un programa que se llama Broad Frontier, Broad Airport, algo así, que trata de casos en el aeropuerto y el tema, uno de los más famosos es el del Dorado en Colombia. Entonces, donde la policía, inmigración es súper estricta, qué tú estuviste haciendo, a dónde tú vas y todo eso. Entonces, claro, este me pidió que preguntara y me dice, claro, debe ser muy difícil cuando tú te recibe migración y te preguntan, ¿a dónde te vas? Y que tú, que tú tengas que decir, no, yo voy a la selva. Y cuando tú llegas todo lleno de mosquitos, de macra, y que, ¿dónde usted estaba? ¿Qué usted hizo? No, yo estuve 21 días sobreviviendo. O sea, la cara del policía de inmigración, ¿cómo es ese proceso, Antonio? Oh, buena pregunta. Sí. Pues en mi caso, yo pasé más miedo en el aeropuerto que en la selva. Te lo creo, Antonio. Cuando yo llego, yo soy una persona que yo me cruzo contigo si no te conozco por la calle y con tu miro ya te digo buenos días, ¿qué tal? No te voy a decir cómo está, pero te doy los buenos días, buenas tardes, yo tengo esa forma. Y cuando yo salgo del avión, cruzo el pasillo y me encuentro a esta colombiana vestida de militar con la ametralladora así y le digo, buenos días. Y me mira de arriba y me mira de arriba abajo y ni me contesta. Digo, cállate la boca aquí, que vas con el machete en la mochila, pues llevas el cuchillo, pues llevas una ciba de crossback, se te va a quedar detenido aquí hasta el resto de tu vida. Fue una experiencia porque, claro, llegas a esa fila de personas que tienen que pasar por un control con un personal de allí del aeropuerto, que creo que son ya policías o militares, y te encuestan y quítate la gorra. Y yo decía, madre mía. Claro, yo llevaba un documento, yo y todos los compañeros llevábamos un documento oficial de Warner Bros. Que indican que vas a participar en una aventura, ¿qué tal? Para dar explicaciones por si alguien dice, ¿dónde vas con la maleta todo llena de cuchillos? Entonces, para ellos es una garantía. El tío, voy a la selva. Todo esto tuve que presentar el documento, lo presenté allí a la persona que me hizo la entrevista, entre comillas,
Y yo decía, verá la que me van a liar aquí, ¿cómo le explico yo a esta gente que yo vengo aquí a tirarme a la selva, que yo no sé ni a dónde voy, porque esto tú vas, que no sabes a dónde vas? Y digo, a veces explicaciones doy ya tú. Pero bueno, pues Fue curioso, ¿eh? por suerte para mí, Fue curioso, ¿eh? por suerte para mí, porque ahora hace casas 2 semanas me ha pasado un caso que, bueno, temas de trabajo y tal, pues me requirió la documentación la Policía Nacional y resulta que hay un individuo por ahí que se llama igual que yo, que está buscado por la justicia, pues creo que es puertorriqueña, y hace otros meses me pasó algo parecido y resulta que hay otro, que creo que es el mismo, que está buscado, que es que está buscado internacionalmente. Por la Interpol. Ay, mi madre, Antonio. George, ¿tú sabes qué le pasa a esta? La hermano saltaron allí en ese momento. Si no hubiera tenido un ser aquí en Colombia. Y el hermano mío, cada vez que paso al aeropuerto, lo mandan al cuartico. O sea, siempre que pasa al aeropuerto, dice al cuartico. A aterrizarlo, a ver no sé qué. Yo con mi pinta que tengo de Hilti. Y encima que se harto las alarmas, buscado internacional, por lo mismo estoy todavía allí en una cárcel colombiana esperando a ver que venga alguien a ver quién soy yo. Haciendo supervivencia urbana aquí. Antonio, Antonio, y bueno, y para terminar este tema, y claro, cuando tú sales de migración colombiana, que son súper estrictos y revisan todo, claro que te ven demacrado, lleno de roncha, con mala condición física, y te preguntan dónde estuvo, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa salida de Colombia? No, la salida de Colombia, la verdad que ya conocí el aeropuerto, ya vas con otra experiencia, ¿no? Ya has pasado a la entrada, la salida fue bastante light, no tuvimos ningún problema, de hecho, me callo, que hago spoiler. La salida fue muy buena. Tenemos que recordar a todos los que están viendo que en el momento de hacer este programa, vamos por el capítulo número 6 del programa de Aventura en Pelota, que es más o menos el día 15, falta que 16, bueno, faltan como 4 o 5 días, 4 o 5 días. Y que todo lo que estamos hablando es hasta este momento, con el programa, porque pasan cosas, y pasan cosas inquietas. Pero bueno, Que de hecho, entramos ahora a hablar de Alba. ¿Cuál era tu perspectiva actual de esa posible compañera que tú ibas a tener? Y al final, ¿cómo fue tu experiencia con Alba? Yo tengo que decir, quiero recalcar, no quiero manejar tu psiquis, Antonio, pero quiero recalcar que por lo que he visto, son o fueron la pareja que nunca los vi discutiendo. O sea, Atenea discutió, José discutió, Jenice diga, pero ustedes nunca los vi discutiendo. De hecho, Antonio, lo que decía al principio del programa, me llamó la atención con el amor y la comprensión que tú tuviste con Alba al inicio. Me acuerdo que hay una frase que tú dices, con ella intentando hacer fuego el primer día o el segundo día, no me acuerdo, creo que fue el primer día, que tú incluso, ella dice que no puedo, o sea, que estoy haciendo mal. Y tú, con el conocimiento que ella te dice, no, no haces nada mal, quizás que te falta creer que lo va. Yo decía, mira, o sea, qué caballero es Antonio. O sea, y de hecho, en el programa de ayer que te vi con la paciencia ahí cazando el cocodrilo, siempre tuviste, o sea, amor y comprensión hacia ella. Antonio, ¿cuál fue tu expectativa versus la realidad y cómo te fue con Alba? Pues realmente como expectativa de la compañía que iba a tener en la aventura, no llevaba ninguna. No sabía si iba a ser chica, si iba a ser chico, si iba a tener conocimiento, si no lo iba a tener. Entonces ahí iba abierto a lo que viniera y poco más. Cuando la vi, pues me quedé un poco sorprendido, pues por su forma física, ¿no? Hemos visto que Alba es una persona más gordita, tal, pero tampoco me causó ni más ni menos. Bueno, yo soy delgado, ella es más gordita, ahí no tuve ningún prejuicio, es algo que no le eché cuenta. Digo, bueno, pues perfecto. Ok. Ya te digo, iba abierto a encontrarme cualquier cosa, porque como íbamos, tengo que decir que chapó por la organización del programa,
que tú llegas allí y hasta que no echas a andar en la selva, no tienes ni pajolera idea de lo que te vas a encontrar. No te hace idea ninguna. La verdad que ellos trabajan Claro. muy bien en ese sentido. Y nada, pues bueno, una vez que ya nos presentamos, que fue el momento más nervioso, ¿no? Porque te encuentras ahí, Me imagino, mm, claro. ya no por la desnudez, porque la desnudez a mí no me representa ningún tipo de problema. Pero ese primer contacto, ya, pues ya en el momento que coges tu bolsa, tus equipos y dices, vamos, pues vamos. Y nada, ya ahí empecé a verla y digo, bueno, pues la veía una chica con fuerza, con muchas ganas, y ya empecé un poco a psicoanalizar, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Yo soy un tío muy observador, a mí me gusta mucho observar. Y digo, bueno, a ver cómo se mueve, a ver cómo va. Y la veía que tenía un gran espíritu. La verdad que ya me iba gustando en nuestros primeros minutos que empezamos a andar. Y en lo que es la caminata, pues yo ya iba viendo que sí, que me gustaba el carácter que llevaba, su forma de hablar, también muy cariñosa, muy bien. Y, y esa fue la primera impresión, ¿no? Digamos. A partir de ahí, pues ya vi que tus conocimientos en temas supervivencia, naturaleza y demás, pues no eran tan extensos, voy a decir, como los míos. Pero bueno, yo llevo mucho tiempo con este tema. Yo soy una persona que me adapto a muchísimas personas, mucho tiempo haciendo colaboraciones con Manuel Cámara del Río, con Pepe en Anaconda. Entonces, tengo un poco de psicología, aparte en mi vida laboral, mi forma. Soy una persona que me adapto muchísimo a las personas. Como yo soy un tío particular, pues tengo que adaptarme muchas veces a los demás para no generar conflictos, ¿no? Evito mucho los conflictos, no me gustan. Entonces me adapto pues nos fuimos adaptando los dos perfectamente uno al otro. Hicimos un super equipo. Muy buen equipo. De muy buen verdad que equipo. sí. Y luego es súper interesante, y antes lo hemos comentado anteriormente también, sobre todo con Atenea, cómo el aspecto social y humano del programa a mí me llama incluso la atención más que lo de la supervivencia, porque eh, mm, o sea, tú ves dos personas diferentes que se unen y cada uno con sus diferencias y van avanzando esos días y se va transformando esa relación o afianzando, se van conociendo, salen las debilidades de cada uno, salen los cansancios, saca lo peor de cada uno y luego lo mejor. Y cómo tú sientes que fue avanzando, se fue transformando. En tu caso, yo creo que se fue haciendo más fuerte, ¿no? El equipo, mientras fue avanzando el tiempo. Creo que en tu caso se hizo más fuerte, que no fue el caso de todos. Pero tú ¿cómo lo ves eso? Sí, nosotros la verdad que fuimos increciendo. Una vez que ya iban pasando días y cada vez nos íbamos conociendo mejor, ahí había muchas conversaciones, había mucho trabajo en equipo, mucho comprenderse el uno al otro. Yo creo que eso es clave de la supervivencia. La supervivencia, si tienes conocimiento y tienes habilidades, practicar, pues te va a ir mucho mejor porque lleva una base, ¿no? Pero a fin de cuentas, el trabajo en equipo y el trabajo psicológico y con tu compañero son clave. Y yo creo que los dos supimos adaptarnos perfectamente el uno al otro y aprovechar las habilidades de cada uno. Yo en mi caso, pues piloto bastante de tema supervivencia, ella mucho tema por su trabajo y demás, mucho tema psicología, conoce muy bien la mente humana, entonces supimos adaptarnos muy bien. Que esta parte de la supervivencia es clave, la psicología es fundamental. Y ya hay que saber dar y recibir y ceder ambos un poco. Y la verdad que en ese sentido nos fue súper bien en el tema compañerismo y psicológico. Supimos aportarnos cada uno lo que necesitábamos en cada momento. Porque hay días que a lo mejor ella estaba de bajón, pues yo sabía intentar impulsarla, intentar apoyarla, intentar darle Sí. ánimo. Y viceversa, yo también he tenido mis días malos. Y ella ha sabido en ese momento acoplarse y decir, saber qué decirme,
saber cómo tratarme para levantarme el ánimo. Es que eso es clave, es que el ser humano es un ser social. Yo soy una persona súper solitaria. Aunque no me parezca, soy hasta tímido, pero sé adaptarme a cada momento. Yo soy capaz de pasar solo días y días que yo no echo de menos a nadie. Pero por otra parte, también me gusta el calor humano y la compañía y una buena conversación. Yo en este programa veo eso, que es un gran experimento social donde se ve Sí. cómo se comportan las personas en una situación extrema, con un estrés enorme, que eso solo se sabe cuando lo estás viviendo, y en una situación que yo no puedo llegar a buscar otra situación más real que esta. Aquí cuentas con una ventaja que sabes que a fin de cuentas hay unos equipos alrededor tuya, tus cámaras, tus sonidistas, hay un equipo alrededor tuyo y cuentas con que es un lugar extremo y que hay un apoyo médico, no sé a qué distancia, pero sé que ahí hay un equipo que si te pica una serpiente, te das un machetazo, tienes cualquier tipo de accidente, hay un equipo médico. Eso te da también una gran garantía, un relax psicológico realmente. Sí. Y así fue la cosa. Yo sé, Antonio, yo también como tú soy fanático de este programa de hace años, años en la versión americana. Y yo siempre he dicho, no te voy a preguntar, ni debo, ni lo voy a hacer por temas de tu confidencialidad, cosa que respeto, pero yo como espectador, yo sé que, bueno, o sea, ustedes están a la bola de Dios. Sí, es verdad que hay un equipo de médicos, porque en varias ocasiones se ven médicos, pero yo sé que, y yo estoy seguro que alguna protección debe haber, pero realmente enfrentarte a la serpiente que puede llegar a tu refugio o tú caminando y la pises, enfrentarte a la garrapata que te puede entrar por el oído, enfrentarte a cualquier felino que se salte y te llegue, enfrentarte al mosquito que transmite Zika, malaria, dengue, eso no está guionizado. O sea, ustedes vivieron una experiencia real. Enfrentarte a la lluvia extrema con la condición de frío extremo también, desnudo, eso se vivió. Pero de todo lo mal que lo pasaste, que de hecho en el programa que vimos en el número 6 se ve cuando tú por falta de sueño te da taquicardia, tú lo mencionas. eh, Estoy seguro que debe haber alguna condición extrema que te llevó realmente a plantearte qué hago yo aquí o realmente estoy preparado a nivel supervivencia. Antonio, ¿qué anécdota o qué parte tú recuerdas que te llevó al límite y te puso de verdad en duda tu capacidad de sobrevivir? Eh, Realmente, yo hay varias cosas que me causaban bastante respeto. La que más miedo, vamos a hablarle de miedo, a mí me da es el frío. Yo soy una persona delgada, yo soy sureño, yo vivo en un ambiente prácticamente la Costa del Sol, que te voy a decir. Entonces yo el frío lo digo mal. Por eso yo le daba muchísima importancia al tema del refugio. Para mí un buen refugio es clave para protegerte de frío, viento, calor, agentes externos, llámalo animales, llámalo amenazas varias. Entonces yo el refugio para mí era clave. Otra cosa que me daba bastante respeto era el tema del machete. Te puede escapar un machetazo y te das un corte y la has cagado. Entonces tienes que retirar. Entonces era otro de mis... Como le pasó a Sara, que se le cayó el machete y creo que le dio por el pie, por algún lado le dio un corte, un cortecillo. Entonces era... Por suerte no fue tan fuerte, pero pudo haber sido ese. Pudo haberlo sido. Estamos hablando de herramientas pesadas, muy afiladas. Un machete es una herramienta muy práctica en este tipo de ambiente, pero un machete es una herramienta muy peligrosa si no se sabe usar. Yo Claro. manejo mucho el machete y lo conozco muy bien y sé que es una herramienta que hay que tenerle mucho respeto cuando tú estás en plena forma y con pleno dominio de tus habilidades. Imagínate cuando ya estás reventado. Eso se va un machete, tú has puesto la pierna en mal lugar y te cortas la pierna, pero no es que te deje un corte, es que te cortas la pierna. Mi machete yo me lo pasaba por el brazo y afeitaba. Yo llevaba el machete, más afilado no podía ir.
Entonces era otro de mis hándicaps que yo decía, tengo que tener mucha precaución con el trabajo y tengo que tener mucho cuidado con los tíos. Esos eran mis mayores miedos. Después, a nivel psicológico, pues no sabía que me iba a enfrentar. Ya os digo, yo soy un tío de experimentar y tengo una zona de confort bastante amplia. Ya os he comentado que físicamente nunca había llegado a un tope de decir, yo ya no puedo más. Esto lo he descubierto en esta aventura. Y psicológicamente, pues también, soy un tío que va bien de coco y tampoco había llegado nunca a descubrir cuál es mi tope psicológico. Bien, increíble. Oye, Antonio, nosotros vemos el programa desde fuera y vemos la dureza del programa y intentamos entender lo que se puede sentir estar ahí, pero es imposible de aquí, sentado en una silla, entender realmente lo que pasó ahí. Solo sabe y que lo pasó. Eso por un lado. Y por otro lado, tu misma expectativa, o sea, yo quiero que tú me hables de tu expectativa versus realidad, porque yo supongo que tú ibas con unas expectativas, ¿no? No sé a dónde voy, pero te imaginas algo. Claro, Javier, porque él mencionó antes de que él sabía que, o se imaginaba que podía irse a la selva colombiana, al Orinoco, al Amazonas, pero claro, él se lo imaginaba. Claro, buena pregunta, Javier. O sea, Antonio, tú estás ahí, como tú tienes. Expectativa y luego la realidad, porque tú quizás en tu expectativa tú dices, llegaré, haré refugio, buscaré agua, darle cosas, no sé, te hace como un esquema mental, pero luego la realidad Sí. versus expectativa, ¿cómo? Explícame eso, Antonio. Hombre, lógicamente tú te haces tu planning. Yo soy un tipo de freestyle, también te lo voy a decir. Yo estoy muy al momento, cómo me voy adaptando. Pero claro, yo llevaba mis prioridades claras. Yo sé que mi prioridad va a ser refugio, agua y fuego. En ese orden, pues, un poco a ver qué me encontraba. Si necesitaba el agua antes que el refugio, lógicamente, tú ya te haces un planning de tus prioridades, ¿no? Ya sabemos que agua, fuego, refugio es clave. Mi objetivo principal era fuego para poder potabilizar agua, para hidratarnos y a partir de ahí seguir creciendo y empezando a trabajar con el refugio. Pues más o menos mi estructura, mi base estaba bien. Nosotros, en el momento que llegamos a nuestra zona, lo primero que hicimos fue encender una hoguera, potabilizar agua y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en el refugio. Yo sé que perfectamente una persona en condiciones normales o con un estado de salud normal puede aguantar 3, 4, 5 días sin comer. Entonces, pues prácticamente nos centramos en eso. Fuego, agua y posteriormente refugio. Claro, te quedas muy sorprendido de la zona donde estuvimos. Yo me quedé atónito cuando llego y me encuentro una especie de sabana africana de hierba alta que se aprecia en las caminatas, rodeada de pequeños, pequeños montículos de tierra, porque ni son sierra ni es un terreno sube-baja y con grandes zonas de vegetación súper abundante, súper verde en las mesetas, en las llanuras entre montañitas, pequeños valles. Yo me quedé sorprendido, digo, bueno, no es la selva que yo esperaba encontrarme. Yo esperaba encontrar una selva más húmeda, más frondosa. Entonces, ya ahí me quedé un poco diciendo, bueno, a ver qué me voy a encontrar aquí. Y una vez más, pues adaptabilidad. No queda otra que ir empezando a descubrir y creando a partir de lo que va descubriendo. Claro, como tú dices que la adaptabilidad de la supervivencia, esa adaptabilidad, como lo has dicho varias Claro, es veces. que la adaptabilidad es clave no en la supervivencia, en la vida en sí. Si no eres una persona capaz de adaptarte, te va a ir mal en los trabajos, te va a ir mal en tus relaciones sentimentales, te va a ir mal en todos los sentidos. Lo puedes poner aquí. Entonces, eso, la adaptabilidad es clave y una de las habilidades naturales del ser humano, que gracias a esa capacidad de adaptabilidad, hoy en día estamos donde estamos.
Antonio, Sí, tú sabes que una de las cosas en común que nos han dicho los concursantes que hemos entrevistado es que esta experiencia les ha cambiado la vida, su visión con el entorno natural, las relaciones personales, porque este programa te lleva al límite. ¿Cómo tú encuentras que este programa te ha cambiado realmente? Si te ha hecho algún cambio, claro. Sí, sí, el que diga que no ha cambiado, yo creo que miente. Eh, el cambio en mí, he tenido la oportunidad de conocerme muchísimo, muchísimo más a mí mismo, de saber valorar ya si de por sí soy una persona natural y conectado, aún valoro más pequeñas cosas. La familia para mí es súper importante, hoy todavía lo es más. Eh, Hay pequeños detalles que pasamos por alto que yo le doy mucha importancia hoy en día. Y sobre todo lo que he hecho, el crecimiento personal, eh, espiritual, ha sido enorme. Y ahora, si yo siempre me he conocido a mí mismo, me conozco mucho, mucho más. Es una de las cosas más bonitas que me traigo de la selva. El saber quién soy, qué quiero e intentar encauzar mi vida como yo quiero. Quizás saliendo un poco de esta onda tan industrializada, tan robótica y querer alcanzar una vida más natural y más ah, llena a nivel personal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que tú eres padre de tu niña que tiene 8 años, yo también soy padre, Javier es padre, y yo tengo que preguntarte, ¿qué te dice tu hija, Antonio, cuando ve a su papá en la televisión, en un programa? Ella ¿Cómo es esa experiencia? Supongo, pues ella está súper orgullosa, ¿verdad? Yo tengo a mi señora aquí delante Yo me mía imagino. y ella está súper orgullosa. Pásamela. Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un Igualmente. placer, mucho gusto. Johnny, tenemos que preguntar, espérate, que la tenemos a ella aquí. Yo quiero saber cómo ella ha vivido esta experiencia ahora. Si ella se permite ser entrevistada. Bueno, No, durante y ahora, sí, claro. este espacio es tuyo. Bueno, durante con mucha incertidumbre, porque no pude saber nada de él durante un mes. Porque nos escribían a modo general un mensaje, pero nunca personal. Entonces, bueno, pues aprendiendo mucho también y bueno, no sé cómo deciros, incertidumbre, mucha. No, pero No, con tus palabras, porque es que yo me imagino la incertidumbre. Sí, incertidumbre, Ah, esa es la palabra. Es una incertidumbre. Y cada vez que recibí un mensaje que era Claro. una vez a semana, a modo general, bueno, el corazón me iba a mil, me iba a mil, pero sin saber nada, absolutamente nada. Claro, hacia nosotros se nos olvida, no se nos olvida, pero quizás estamos hablando de la experiencia que ha tenido, por ejemplo, Antonio, y se nos olvida que alrededor de Antonio hay un montón de personas que están teniendo una experiencia paralela. claro, la familia. Claro. Claro, porque tú cómo le explicabas a tu hija de 8 años, papá está en la selva, no sé nada de él y a lo mejor se lo come una serpiente o una garrapata se le mete en el oído. ¿Cómo se maneja esa experiencia, eh? Bueno, tuvimos un par de capítulos duros, bueno, yo con ella, porque a la semana quería que volviera, lo echaba mucho de menos, yo le decía que estaba bien, pero ella, Claro. obviamente, con 8 años ya decía, ¿y cómo sabes que está bien? Porque al final nos hablaban con uno, con otro, me preguntaba, porque decía, Saben, "No". saben mucho ya. Entonces tuvimos un par de episodios duros. Pero bueno, lo enfrenté pues como hay que enfrentarlo, como madre. Yo me imagino. Ahora, una pregunta. Yo me imagino que tú no te aburres con Antonio, ¿verdad que no? No. No tienes tiempo de aburrir. No hay tiempo de aburrimiento, no. Solo son proyectos como el Me imagino. Yo me imagino. No, de verdad. Muchísimas gracias por permitir. Wow. Bueno, pues lo que te digo, gracias por permitirnos preguntarte.
y que realmente nos vamos a conocer pronto, porque te digo, le prometí a mi esposa y a mis hijas de hace mucho tiempo que queremos ir a Málaga. Así que cuando vayamos, te prometo a comer cordero que nos vamos a conocer. Te doy mi palabra. Os espero, ¿eh? Te cojo la palabra. Pues muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Y tú también, yo también, tú puedes ser mi cordero. Bien, tú también. Hay sitio para todos. Gracias. Aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, de verdad. Mi mamá es mía. Bueno, simplemente, pues a partir digamos, tú sigues ejerciendo tu profesión, tú tienes una profesión que es la fontanería, ¿no? Correcto. ¿O la sigues ejerciendo, Antonio? Yo soy instalador de redes. Realmente, más que fontanero, yo me dedico, trabajo para una empresa suministradora de agua y soy instalador de redes de abastecimiento de agua. Más que fontanero al uso. Yo Sí, trabajo sí. en tuberías de redes. No, sí, sí. Es diferente. Sí, es muy diferente, lo entiendo perfectamente. Tengo mi trabajo y la proyección ahora es montar mi propia escuela de supervivencia, dedicarme tanto a la supervivencia deportiva como a la supervivencia primitiva, intentar rescatar todas estas oficios y tradiciones y trabajos que se están perdiendo, cordelería, cestería, cerámica, me encanta la talla lítica. Y ir un poco por esta onda. Me encanta, porque yo creo que eres una persona, primero es tu pasión, eres tú. eh, Se nota que esto lo llevas dentro y creo que ese camino se te tiene que abrir un universo en todo lo que hagas en este sentido. Es que tiene que ser, porque es que veo que eres tú, está en tu ADN, es tu pasión y eso se refleja y donde quiera que vayas lo vas a transmitir. Yo creo que sí, ¿eh? Antonio, hay una pregunta que yo le pregunto a todos nuestros invitados en el podcast. Yo veo un insecto y me muero. De hecho, yo tengo un pacto con mi esposa. Mi esposa me defiende de los fantasmas y de los insectos y yo ya la defiendo de los hombres. Antonio, tú en la selva, tuviste o fuera de la selva, ¿tuviste alguna experiencia paranormal? Por ejemplo, nosotros entrevistamos a Atenea y Atenea comentó que en la selva su madre murió hace cuando era pequeña y en la selva ella hablaba con su mamá fallecida. Y Atenea tuvo esa experiencia. Dice ella, muchas veces se me ve hablando sola, perdón, y con quien yo hablaba era con el espíritu de mi madre. Entonces, claro, la pregunta es, Antonio, ¿tú tuviste alguna experiencia paranormal? O si no, fuera de la selva, ¿has tenido alguna experiencia paranormal, Antonio? Toda mi vida es paranormal. Que que se lo pregunten a Carmen, que ella te puede decir que mi vida es fuera de lo común. Bueno, la verdad es que hay un dato a tener en cuenta y es que la selva es un lugar que está vivo. No lo digo yo, lo dicen las tribus que viven en ella, que tienen sus rituales, tienen una conexión tremenda con la naturaleza, con la selva en sí, porque ya no es la naturaleza, ellos hablan de con la selva. La selva te cuida, la selva te da. Claro. Y eres una persona respetuoso con ella. Si eres una persona que viene abusando y vas con prepotencia y te ríes de ella, te devuelve. Ya con eso entramos en el camino del misticismo y de la conexión mágica que puede tener la selva. Y ya te digo que no lo digo yo, te lo dicen tribus que llevan milenios viviendo en ella. Hubo un capítulo, Ha sido su casa. una noche particular, que no sé si ya era por cansancio, no sé, pero creo, y en lo que he estado averiguando y en lo que conozco, que hice un pequeño viaje astral. Me vi tumbado en la cama, con Alba tumbado en la cama, miré una cámara que teníamos fija allí en el refugio por la noche y fue una sensación súper mega extraña en la que me vi desde arriba y me asusté un poco y en ese momento abrí los ojos y ya estaba otra vez viendo el techo del refugio. Tuve que levantarme, tuve que tocar el refugio porque estaba súper mega desorientado. Te pueden dar cáncer por cansancio,
por estrés, por tal, pues se pueden hacer viajecillos astrales de esto. De hecho, hay gente que lo practica y consigue hacer viajes astrales conscientes y a su voluntad. Era algo que había intentado hace un tiempo, 2, 3 años, me había llamado la atención y había intentado hacer un viajecillo de esto. Nunca lo había conseguido y inconscientemente yo creo y estoy convencido de que hice un pequeño viajecillo, no pude descubrir nuevos mundos, ni ver el futuro, ni una serie de cosas que dice que se pueden hacer cuando hace los viajes astrales, pero yo me vi tumbado, me vi a Alba al lado, vi las cámaras, vi el refugio por dentro desde una Qué fuerte. perspectiva totalmente diferente y esa fue una experiencia para mí Wow. totalmente paranormal, o más paranormal, No, paranormal. totalmente. Sí, no, desde luego, yo he escuchado relatos de personas que tienen esa experiencia de fuera del cuerpo, que le dicen, no, fuera del cuerpo también. Sí. Y es absolutamente, yo creo que a mí me pasa eso y y el susto me mata, ¿no? Porque tienes que asustarte mucho de verte así. Porque, a ver, Totalmente. es lo que dicen que pasa cuando te mueres también. Claro, O sea, claro. lo primero que te puedes pensar es que me he muerto, ¿o qué? ¿No? Claro, es que supuestamente lo que yo he podido averiguar, un viaje astral es una salida del alma de tu cuerpo, ¿no? Tu yo, tu verdadero ser se sale del recipiente. Entonces yo creo que esa es la experiencia que yo viví así y después de eso he estado investigando un poquito, tal, y yo creo que sí, que esto fue un viaje astral, no un viaje astral como tal, pero una salida del recipiente. Sí, sí. Yo creo que el tapón se aflojó y me salí. He estado leyendo que en este tipo de situaciones, pues mira, Claro, leyendo que en este tipo yo creo que también como tú dices, eso. es más fácil hacerlo en este tipo de situaciones que, que de una forma consciente, te lleva mucha práctica, lleva mucho ejercicio, Claro. llegar a ello, pero yo creo que fue una ayuda a la situación en la que nos encontramos en ese momento. Estamos hablando ya de día 17, 18, ya estaba súper cansado y la verdad que esa es la experiencia. Mira, Antonio, yo entiendo y creo 100% lo que tú me acabas de decir, porque de hecho cuando uno, bueno, tú tuviste un estado de ayuno constante por tantos días, y cuando uno ayuna, te digo porque yo soy cristiano, yo soy muy creyente, y cuando uno ayuna, tu cuerpo conecta en otra dimensión mucho más fácil. Es uno de los beneficios del ayuno a nivel católico, cristiano. Pero bueno, Antonio, te doy las gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. De verdad, eres un ser maravilloso. Me encantó cómo tú concursaste, y de verdad te lo repito, me encantó con el cariño y la dedicación que tuviste con Alba, que no estaba a tu altura a nivel de supervivencia. Y cómo tú siempre pues diste lo mejor de ti, cómo te sentaste a ver si cazaba al cocodrilo, no, al caimán. De verdad te felicito, Antonio. Eres un ser maravilloso. Javier y yo tenemos la característica y es que con todos los invitados que tenemos quedamos siendo amigos. Y más que vamos a tu casa a comer cordero y a conocer a Carmen. Y de verdad, Antonio, muchísimas gracias. Bueno, nada, antes lo comentaba en un momento que se fue la línea, y yo decía que lo maravilloso de este tipo de entrevistas que hacemos es que venimos para conociendo un personaje y conocemos a la persona detrás, que es mucho más grande, ¿no? Aquí la gente conoce España conoce al Antonio que salió en Aventura en Pelotas y que es Antonio de verdad. Pero es que detrás de todo lo que sale en ese programa, que al final es un programa editado, que de esas 24 horas te enseñan 10 minutos al día y cosas así, escogidos también, pero al final, o sea, Antonio es mucho más. Y eso es lo que a mí me encanta, porque estamos descubriendo quién es Antonio, cuál es su filosofía. Y tengo que decirte que Antonio es una persona maravillosa. Mi esposa te manda a decir que le caes muy bien.
Y la mía también, y la mía. Y nada, te deseo lo mejor, te deseo todo lo mejor. Yo creo que de verdad este programa, esta experiencia es un impulso para, yo creo que tu vida va a ser diferente de que ahora, sinceramente. No es que era maravillosa tu vida y es maravillosa, pero creo que va a dar un giro en un sentido hacia estas cosas que te gustan. Y lo presiento, que te va a ir muy bien, porque eres una persona que eres auténtica y las personas auténticas no tienen que hacer nada, fluyen y todo te va a funcionar porque creo que estás fluyendo con el sentido del universo. Y, Javi, Javi, hasta yo voy a acabar llorando al paso que va. Bueno, no sé, déjame estresarme, déjame ser libre. Johnny, tenemos que cantarnos el cordero, no es... Bueno. Javi, espérate, Javi. Antonio, gracias por tu tiempo y por tu sinceridad y por todo. Y ya. Gracias a vosotros por esta bonita entrevista. Me ha encantado compartir este ratito con vosotros. El sentimiento es mutuo. La verdad que con Jordi había tenido la oportunidad de hablar estos días un poco por teléfono y tal. Y era un tipo que me caía súper majo. Y la verdad que ha sido otro placer conocerte a ti, Javier. Veo en tus ojos que lo que me estás diciendo es puro corazón. Y ojalá los dioses os escuchen y me den ese empujoncito para conseguir mis metas, mis objetivos en esta vida. Y sin nada más, muchísimas gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Así será, así será. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.